¿Hasta qué punto un misil hipersónico puede desestabilizar economías y gobiernos enteros? La respuesta la estamos viendo ahora mismo. Irán, en un giro totalmente inesperado, acaba de lanzar sus misiles hipersónicos, Fatah, 2 contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente. No es solo un nuevo capítulo de guerra, es el inicio de una crisis global. Porque estas no son simples explosiones a miles de kilómetros. Cada misil está sacudiendo los cimientos de la seguridad internacional, provocando un terremoto político en Washington y disparando los precios del petróleo y el gas a niveles récord. Mientras los expertos tratan de entender cómo Irán logró esta tecnología, los mercados financieros reaccionan con pánico. Los precios de la energía suben como la espuma, y con ellos el miedo a apagones, inflación y una recesión que podría golpear a millones de familias en todo el mundo. En Estados Unidos, el conflicto ha desatado una tormenta política sin precedentes. Demócratas y republicanos están más divididos que nunca sobre cómo responder. Algunos ya hablan de impeachment, aprovechando el caos para avanzar sus agendas. En Israel y Europa, los líderes tiemblan ante la perspectiva de perder influencia y, peor aún, de que la inestabilidad energética se traduzca en protestas masivas y crisis política interna. ¿El riesgo? Que este momento nos arrastre hacia una espiral de inestabilidad, precios incontrolables de la gasolina y la electricidad, gobiernos tambaleándose y nuestra propia seguridad personal en juego. Pero, ¿cómo llegamos a este punto donde un solo ataque de Irán puede poner en jaque a medio planeta? Para entender el impacto total, retrocedamos y veamos cómo se llegó a este momento crítico. Irán no solo sorprendió, cambió las reglas del juego. Y es que el reciente ataque iraní no fue un simple acto de represalia, fue una demostración brutal de poder tecnológico y estratégico. Por primera vez, Irán empleó sus misiles hipersónicos Fatah-2, capaces de alcanzar velocidades de hasta 15 Mach y recorrer más de 1.400 kilómetros. Pero eso no es todo. Cada uno de estos misiles lleva bloques de combate múltiples, es decir, pueden golpear distintos objetivos en un mismo ataque. En apenas 24 horas, Irán lanzó 11 misiles balísticos y desplegó 120 drones, un volumen de fuego coordinado que tomó completamente desprevenidos a sus adversarios. El ataque no fue simbólico. Hubo un buque iraní gravemente dañado, y según fuentes oficiales, la pérdida de vidas humanas ha sido significativa. Estados Unidos, por su parte, confirmó bajas militares. 6 soldados gravemente heridos y 18 más con lesiones, aunque según voces críticas, como el periodista Tucker Carlson, estas cifras podrían ser mucho más altas. Aquí ya empieza el juego de la manipulación. Mientras las fuentes iraníes minimizan y Occidente dosifica la información, la verdad es que la magnitud de las pérdidas empieza a desbordar el discurso oficial. Pero lo más inquietante es la dimensión tecnológica del ataque. La introducción de misiles hipersónicos y enjambres de drones pone en jaque la superioridad militar estadounidense y lanza un mensaje claro. Subestimar la capacidad de Irán podría ser un error catastrófico. Ignorar estas señales no solo expone a Estados Unidos a futuras amenazas, sino que alimenta un peligroso clima de autocomplacencia y desinformación, justo cuando el mundo está más vulnerable a un colapso energético y geopolítico. Ahora bien, el conflicto no se limita al campo de batalla. En realidad, la política estadounidense y los intereses personales están empezando a definir el verdadero rumbo de esta crisis. ¿Por qué Trump arriesga su presidencia por una guerra tan impopular? La respuesta va mucho más allá de la política tradicional y revela intereses ocultos que podrían cambiar el rumbo de Estados Unidos. Mientras los demócratas ya preparan un nuevo impeachment, acusando a Trump de violar la Constitución al involucrar a Estados Unidos en un conflicto sin el aval del Congreso, los republicanos, que hasta hace poco lo apoyaban, empiezan a distanciarse. Las bajas militares y el descontento social han hecho que incluso dentro del Partido Republicano crezca la preocupación. ¿Vale la pena sacrificar el futuro del partido y del país por una guerra que la mayoría no respalda? Aquí es donde aparecen acusaciones mucho más graves. Según voces dentro de Washington,
Trump estaría apoyando con fuerza a Israel no por convicción, sino a cambio de beneficios personales. El proyecto Riviera Gaza es el ejemplo perfecto. Una promesa de reconstrucción multimillonaria para Gaza, financiada por las monarquías del Golfo y gestionada por el fondo de su yerno, Jared Kushner. Hablamos de rascacielos, hoteles de lujo, puertos y hasta islas artificiales, todo bajo la gestión familiar de Trump, con retornos de inversión de hasta el 400% en 10 años. ¿El precio? La sangre y el sufrimiento de los palestinos. Mientras tanto, el apoyo a Israel cae en picada dentro de Estados Unidos. Por primera vez en la historia, más estadounidenses sienten simpatía por los palestinos que por los israelíes. 41% frente a 36%, una diferencia impensable hace apenas un año. Entre jóvenes, demócratas e independientes, el rechazo a la guerra es abrumador. Solo el 32% aprueba las acciones militares israelíes en Gaza, el nivel más bajo jamás registrado. Incluso entre republicanos, el apoyo empieza a tambalearse. Este giro pone en jaque no solo el futuro de Trump, sino el de toda la política estadounidense. Si la tendencia sigue, los demócratas podrían volver al poder con una agenda radicalmente distinta, poniendo en riesgo la histórica alianza con Israel y reescribiendo las reglas del juego internacional. Pero las repercusiones reales se sienten mucho más allá de la Casa Blanca. Las consecuencias energéticas afectan a todo el planeta. Un misil puede hacer más daño en la bolsa de valores que en el campo de batalla. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. La verdadera onda expansiva de los misiles hipersónicos iraníes no ha sido en el desierto, sino en los mercados energéticos mundiales. En cuestión de días, el bloqueo parcial del estrecho de Hormuz, punto clave para el transporte de petróleo y gas, ha puesto en jaque al comercio global. Irán, junto a sus aliados hutíes, ha restringido el tráfico de petroleros, encareciendo la logística y multiplicando los riesgos para cualquier nave que se atreva a cruzar. Pero esto solo fue el primer dominó en caer. Ante la tensión, dos gigantes energéticos regionales no tardaron en reaccionar. Arabia Saudita paralizó la producción en una de sus refinerías más grandes, y Qatar detuvo la operación de su principal terminal de gas natural licuado. Resultado: pánico en los mercados europeos. El precio del gas natural en los principales mercados de la UE se disparó más de un 60%, tocando niveles que no veíamos desde hace 3 años. En Reino Unido, el salto fue aún más dramático, casi 93% de incremento en solo una jornada. El petróleo siguió el mismo camino, superando los $80 por barril, y la gasolina en Estados Unidos cruzó la barrera psicológica de los $3 por galón, un umbral que históricamente enciende todas las alarmas políticas antes de elecciones. La electricidad en Europa, por si fuera poco, también se encareció drásticamente, porque la mayoría del gas, ya sea transportado por gasoducto o barco, termina en las centrales eléctricas. Así, el efecto dominó no solo golpeó el bolsillo de quienes llenan el tanque, sino también de millones de hogares y empresas que dependen de la energía para producir, trabajar o simplemente vivir. Y todo esto ha pasado en apenas 5 días de conflicto. El panorama se agrava si miramos las reservas de gas en Europa. Están peligrosamente bajas, y la dependencia del exterior nunca fue tan crítica. La amenaza de un invierno caro y de posibles cortes energéticos es más real que nunca. ¿Y por qué es tan grave? Porque este súbito aumento de precios no solo acelera la inflación y encarece la vida cotidiana, sino que puede desencadenar recesiones, colapsar sectores clave y provocar crisis políticas en cascada, tanto en Europa como en Estados Unidos. Las decisiones que se tomen ahora pueden definir la estabilidad económica y política del próximo lustro. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer y cómo protegernos ante este futuro incierto? Eso lo analizamos enseguida. La próxima crisis energética puede empezar con un simple tuit o un misil. Y eso no es exageración. Lo que estamos viendo hoy en Medio Oriente nos enseña cómo un solo evento militar puede sacudir el mundo entero, no solo en los titulares, sino directamente en el precio del gas,
la gasolina y hasta la electricidad que llega a nuestras casas. Entender la conexión entre política, guerra y economía es clave. Un misil lanzado en Irán repercute en una subida del precio por galón de gasolina en Estados Unidos, superando esos $3 que, aunque para algunos suenen normales, en la política interna americana, marcan la diferencia entre estabilidad y caos electoral. Y si bien el petróleo y el gas son la base, lo más preocupante es cómo esa volatilidad se traslada a la electricidad y a todo el mercado energético, especialmente en regiones como Europa, donde países como Letonia o Alemania han visto duplicarse el precio del megavatio hora en solo días. Todo por la incertidumbre y los problemas logísticos derivados de los conflictos. Por eso, diversificar fuentes de energía y no depender de actores inestables ya no es un consejo de manual, sino una urgencia estratégica. Europa lo sabe bien. Tras cortar sus lazos energéticos con Rusia, vive de reservas que se están agotando y de importaciones volátiles. Y aunque su economía aún resiste, nada garantiza que ese colchón dure mucho más. Además, no podemos olvidar el papel de la manipulación política y mediática. Las cifras pueden ser utilizadas para tranquilizar o alarmar según convenga. Por eso, como ciudadanos, debemos exigir transparencia y estar atentos. Nuestra presión democrática, votar informado y cuestionar los discursos oficiales son más importantes que nunca. En síntesis, quienes se anticipan a estos riesgos, tanto gobiernos como ciudadanos, pueden evitar enormes pérdidas económicas y sociales. Quienes los ignoran están jugando con fuego. Y ahora, con el panorama completo. Lo que ocurre en un mar lejano ya afecta tu factura de la luz. Así de conectados están hoy el tablero geopolítico y nuestra vida cotidiana. Cuando vemos explosiones y misiles hipersónicos en las noticias, pensamos en guerra, en diplomacia y en política internacional. Pero la realidad es mucho más cercana. La volatilidad del petróleo y el gas, fruto de estos conflictos, se traduce directamente en precios más altos para la gasolina, la electricidad, los alimentos y hasta los medicamentos que consumimos a diario. Esto no es solo una lucha de ejércitos, es una batalla silenciosa en la que la economía global puede tambalearse. Si los precios de la energía se disparan, toda la industria sufre, desde la producción de plásticos hasta los fertilizantes que hacen posible la agricultura moderna. Europa, por ejemplo, ya vive las consecuencias de haberse cortado los suministros energéticos rusos, y su colchón de reservas empieza a desaparecer rápido. Mientras tanto, Estados Unidos aún cuenta con reservas propias, pero incluso allí, los vaivenes del mercado global impactan la política interna y la economía doméstica. Decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia desembocan en crisis políticas, pérdidas de empleo y descontento social. Y mientras algunos intereses privados se benefician del caos, la mayoría queda expuesta y vulnerable. Quedarse de brazos cruzados nos hace aún más vulnerables. Entender cómo estos acontecimientos afectan nuestro día a día es el primer paso para protegernos, exigir mejores decisiones y prepararnos ante posibles crisis. Porque, al final, la verdadera seguridad no solo depende de lo que ocurra en los campos de batalla, sino de lo informados y preparados que estemos como sociedad.